un podcast de Cooperativa. La raíz de la ciencia. Es una presentación de Cooperativa Podcast y el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Normal computers work either there's power going through a wire or not. It's 1 or a 0. They're binary systems. Desde los primeros computadores, la informática siempre ha sido pensada en código binario. El 0 y el 1. Pero, ¿se puede romper este esquema? ¿En qué consiste la computación cuántica? ¿Qué implica el desarrollo de una nueva forma de entender la informática? En este episodio conversamos de las promesas y desafíos de este tema junto al doctor Aldo Delgado, experto en computación cuántica. Soy Juan Carlos Beamín y te doy la bienvenida a La Raíz de la Ciencia. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. El siglo XX nos dejó muchos legados, entre ellos el inicio de la era de la computación, que ha transformado a nuestra sociedad, desde cómo trabajamos, nos entretenemos e interactuamos. Sin ir más lejos, tras la pandemia de COVID-19, muchos empleos se transformaron y permitieron trabajar o asistir a clases desde casa gracias a la conexión virtual o remota. Pero sin importar cuánto se avance en la tecnología, los computadores y sistemas operativos en su forma más fundamental siguen operando en un lenguaje que solo tiene dos símbolos, el 0 y 1. La razón principal por la que se usa el sistema binario es que es muy simple. Las computadoras no entienden el lenguaje o los números de la misma manera que nosotros, pues solo disponen para trabajar de interruptores y señales eléctricas, que solo pueden estar activados o desactivados. El sistema binario es, lógicamente, la lección obvia. En código binario, apagado se representa con un 0 y encendido se representa con un 1. A esta unidad capaz de tener un valor de 0 y 1 se le denomina bit, y con 8 bits se forma un byte de información. Con cada byte se pueden hacer 256 combinaciones, y a medida que se suman más y más bits, se pueden hacer cadenas cada vez más complejas. Por diseño, nuestras computadoras procesan la información de forma lineal. Es decir, imagina que tienes 100 operaciones matemáticas, como sumas y restas. El ordenador las irá resolviendo una por una usando este código binario. Esto parece muy razonable, y es como nosotros también resolveríamos un problema. El problema es que cuando queremos resolver cosas que requieren demasiadas operaciones, se vuelve extremadamente lento. Algunos ejemplos son las interacciones de átomos en una molécula, determinar las rutas ideales para cientos de petroleros en una red de envíos globales, o modelar y optimizar el tráfico aéreo mundial. Para todos estos problemas, las mayores supercomputadoras no son tan super. Pero existe una opción alternativa y se trata de la computación cuántica. Esta tecnología se está pensando y desarrollando desde hace unas 3 décadas y es un verdadero cambio de paradigma. Utiliza leyes de la física que no experimentamos en nuestra vida diaria, por ejemplo, la superposición de los estados o el entrelazamiento cuántico. Este último permitiría, en principio, compartir información de forma instantánea. Así como los bits de ceros y unos son la base del lenguaje de las máquinas, las computadoras cuánticas operan con una unidad mínima llamada bit cuántico, o qubit. Un qubit es fundamentalmente distinto a un bit, pues además de contener los valores 0 y 1, puede tomar una infinidad de valores intermedios, una especie de superposición de estos dos estados. Un ejemplo un poco simplista sería que si 0 y 1 significa con o sin corriente, el qubit nos podría decir cuánta corriente exactamente está pasando. Pero no solo eso, sino que por su diseño y planteamiento permite realizar múltiples operaciones de forma simultánea. Este es quizás el aspecto más poderoso de la computación cuántica, pues permitiría hacer simulaciones computacionales que hoy serían imposibles de ejecutar incluso si combinamos todos los supercomputadores del mundo.
Por ejemplo, podríamos simular las interacciones de diferentes moléculas con nuestro organismo y cómo actúa un fármaco con nuestras células de forma más realista, y con ello disminuir drásticamente el tiempo de desarrollo de medicamentos o vacunas. Para que te hagas una idea, si quisiéramos describir la interacción de una sola molécula, necesitaríamos un número de bits de 10 elevado a 32, es decir, un 1 seguido de 32 ceros. Esto es 10.000 veces más que la cantidad de átomos que tenemos en el cuerpo, y a una supercomputadora actual le tomaría miles de años hacer este cálculo. En cambio, ese mismo cálculo podría ser realizado en poco tiempo por una computadora cuántica de tan solo unos 100 qubits. La más poderosa al momento de grabar este episodio cuenta con algo así como unos 127 qubits. Sin duda, las mejoras en las simulaciones de moléculas e interacciones beneficiaría en gran medida el desarrollo de mejores medicamentos para las distintas enfermedades y el estudio de la genética. Pero hay también muchas otras aplicaciones. En el mundo del transporte, permitiría optimizar rutas. En la tecnología, mejoraría el procesamiento de imágenes, audio y video por parte de la inteligencia artificial. También podría mejorar aspectos de la agricultura y disminuir el consumo de energía. Un ejemplo de estas últimas dos combinadas es que entre el 1 y el 2% de toda la energía producida a nivel mundial se utiliza para producir amoníaco, componente clave en los fertilizantes. Pero existen procesos químicos para producir el amoníaco a temperatura ambiente, solo que aún no los entendemos del todo bien para poder replicarlo sin necesidad de gastar tanta energía. La computación cuántica nos podría ayudar a simular todas estas interacciones y poder producir el amoníaco con un mínimo de gasto energético. Además de todo esto, la computación cuántica tiene una aplicación extremadamente importante en lo que tiene que ver con la criptografía y la seguridad de todos los sistemas informáticos a nivel global. Y de este tema y otros vamos a profundizar un poco más en la entrevista de esta semana. Es un gusto poder conversar hoy con el Dr. Aldo Delgado, director del Instituto Milenio de Investigación en Óptica y académico de la Universidad de Concepción. Aldo, bienvenido a La Raíz de la Ciencia. Hola, gracias por la invitación. ¿Es la computación cuántica superior a la computación tradicional en todos los aspectos o son más bien complementarias? Actualmente son complementarias, ¿ya? El objetivo ideal de largo plazo es lograr computadores cuánticos que sean extremadamente poderosos y que tengan una ventaja clara en una gran cantidad de problemas con respecto a los computadores clásicos. Ese es el ideal de largo plazo. Hoy en día ya existen prototipos de computadores cuánticos que en algunas tareas resultan ser ligeramente más eficientes que los computadores clásicos. Ahí cuando mencionas son ligeramente superiores y hablas de prototipos también, ¿por qué podríamos decir que están en estado de prototipo, todavía no se pueden usar o tienen algunas limitantes? No, es porque hay desafíos tecnológicos muy grandes para poder construir un computador cuántico. Estos computadores funcionan haciendo uso de las propiedades cuánticas de los sistemas microscópicos. El problema está en que esas propiedades cuánticas se pueden perder fácilmente producto de errores en las fabricaciones de los sistemas o producto de la interacción de este sistema con otros sistemas que no sean fáciles de controlar. Entonces, las tecnologías necesarias para producir computadores completamente perfectos todavía están lejos de nuestro alcance, están en desarrollo. Por eso lo que hoy en día tenemos son prototipos, procesadores cuánticos, pero que tienen posibilidades de aplicación limitadas todavía. Tú hablas del procesador cuántico. ¿Esa es la única como diferencia realmente que se están teniendo entre los dos equipos, perdón? Actualmente sí. ¿Ya? Actualmente lo que tenemos nosotros es un procesador que es cuántico, ¿cierto? Tiene bits cuánticos en su interior, en donde nosotros procesamos la información, pero este procesador está apoyado por computadores clásicos y por sistemas clásicos de control. De hecho, hoy en día, las aplicaciones más importantes de los procesadores cuánticos que tenemos como prototipos son mezclas en donde parte de la solución de un problema se realiza en un prototipo de procesador cuántico y la otra parte se realiza en un computador clásico. Entonces, esta mezcla es la que actualmente ha llevado los mejores resultados. Tú mencionaste que habían desafíos desde el punto de vista tecnológico. ¿Cuáles son? ¿Es un desafío teórico en física, en matemática, tecnológico? ¿Cuáles son? Así podrías adelantar algunos de esos
problemillas? Bueno, por ejemplo, hoy en día hay un desafío teórico que es probablemente uno de los más importantes, que es el lograr demostrar que los computadores cuánticos tienen realmente una supremacía sobre los computadores clásicos. ¿Cómo podría verse eso? Quizá más en la práctica. En la práctica es encontrar un problema del cual nosotros sepamos que un computador cuántico lo hace con certeza mucho mejor que un computador clásico. Uh-huh. Ha habido demostraciones de esto, de lo que se llama el problema de la supremacía cuántica en la literatura. Lamentablemente ha sido en problemas de un carácter extremadamente matemático y que no tienen necesariamente un interés práctico. Entonces lo que hoy en día se anda buscando es un problema importante desde el punto de vista matemático, pero que tenga utilidad práctica para demostrar en ese problema que los computadores cuánticos realmente son superiores a los clásicos. Por ejemplo, en el caso de la computación cuántica hay un problema que es el que suscitó gran interés al comienzo de la computación cuántica y que es uno de los que fundamentó el desarrollo y la necesidad de investigar en esta área, que es la factorización de un número entero en sus productos primos. O sea, todo número entero se puede descomponer como un producto de números que son los llamados primos. Por ejemplo, el 15 se puede escribir como 3 por 5, uh-huh. ¿Cierto? El 21, ¿ya? Es lo mismo, también por 7 por 3, ¿cierto? Uh-huh. Son dos números primos. Entonces, eso se puede hacer con todo número entero. Ahora, a los inicios de la computación cuántica, un investigador demostró que es posible factorizar, es decir, encontrar los números primos que forman un entero dado, conocido de antemano, más eficientemente que con los computadores clásicos conocidos actualmente. Entonces, ese es un problema súper importante. ¿Por qué pero tan que importante? lamentablemente con los prototipos actuales está fuera de alcance. ¿Cuál es la relevancia? Porque alguien dice, bueno, en realidad esto podría ser una curiosidad matemática solamente. ¿Por qué a la gente le interesa resolver ese problema en particular? Bueno, es un problema relevante porque está relacionado con la transmisión segura de información a través de redes de comunicación. Uh-huh. Es decir, hoy en día cada vez que uno se comunica de una parte a otra, emplea un protocolo de encriptación de la información. Esa seguridad está basada en parte en la factorización de un entero en números primos. O sea, ¿por qué? Porque es un problema matemáticamente difícil. Entonces, con un computador clásico actual, si yo quiero romper esta encriptación, es muy difícil. Pero con un computador cuántico podríamos resolver este problema de una forma extremadamente sencilla. O sea, si es que ingresaran, por así decirlo, computadores cuánticos, ¿podríamos ver en peligro nuestra ciberseguridad? Sí, exactamente. De hecho, hoy en día hay un área de investigación que es la que se llama criptografía post-quantum computer. Es decir, que cómo hacer criptografía en el escenario en la que un usuario tiene un computador cuántico. Porque ese usuario sería en principio capaz de acceder a las claves criptográficas empleadas por todos los otros usuarios. Para evitar esa posibilidad, actualmente se están desarrollando algoritmos especiales, mucho más sofisticados. O sea, en este caso tendríamos que tener un sistema de encriptación, digamos, de protección de nuestros datos que no sea vulnerable ni a la computación tradicional ni a la cuántica al mismo tiempo. Exactamente. Y esa es una de las cosas interesantes de la mecánica cuántica, y es que provee justamente el antídoto para la computación cuántica a través de una serie de protocolos que se denominan distribución cuántica de llaves criptográficas. Nuevamente, haciendo uso de las propiedades de los sistemas cuánticos, es posible codificar una llave para después con esa llave encriptar información, de manera tal que esta llave se transmite entre varios usuarios de forma absolutamente segura en que si un hacker se hace de la información, va a dejar una huella en la información transmitida. Y esa huella puede ser reconocida por los usuarios del canal de comunicación. Y si se dan cuenta, bueno, es muy fácil después descartar esta llave y usar otra. O, en algunos casos más interesantes, es posible darse cuenta que hay un hacker y filtrarlo del canal de comunicación e impedir que él saque información. Te quiero hacer una pregunta un poquito distinta, porque dice, en los últimos 10 años hemos visto, por así decirlo, un crecimiento lento en los llamados qubits. ¿Por qué es tan difícil escalar o aumentar la cantidad de procesamiento, digamos, de pasar, no sé, a un real computador cuántico? Porque, mira, este es un problema de encontrar un sistema físico adecuado. Un sistema físico adecuado tiene que cumplir con varias condiciones, y una de ellas es que sea escalable, es decir, que tú puedas poner varios de esos sistemas uno al lado del otro sin que entre ellos se molesten. Y eso tecnológicamente es muy difícil de hacer. Hoy en día, las implementaciones de prototipos de computadores cuánticos o de procesadores cuánticos más prometedoras están basadas en tecnologías superconductoras. ¿Por qué? Porque han demostrado que justamente son escalables. Hay otras tecnologías basadas en iones atrapados y otras tecnologías están basadas en función de la luz. Hay computadores cuánticos ópticos hoy en día que ya están funcionando. Pero, como te decía anteriormente, los sistemas cuánticos son súper sensibles, entonces cualquier imperfección en su manejo
puede destruir las propiedades cuánticas y echa a perder completamente el computador. Entonces, todavía estamos en pañales, básicamente, en el arte de controlar sistemas cuánticos. Y no de controlar unos pocos, sino que controlar unos muchos. Yo recuerdo haber estado en conferencias en donde se mencionaba que para que un computador cuántico pudiese ser realmente útil, teníamos que llegar al orden de los 10.000 qubits. Y el año 2005 recién tuvimos la primera implementación de un computador cuántico con 5 qubits. Y hoy en día estamos en el orden de los cientos. Entonces, el progreso ha sido lento, pero estable. De todas maneras, muchas gracias, Aldo, porque realmente nos abres una ventana a este mundo y a poder entender un poco más en lo que se viene en el futuro, seguramente en las próximas décadas. Aldo Delgado, muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros su tiempo aquí en La Raíz de la Ciencia. Okay. Muchas gracias a ti por la oportunidad de presentarme en el programa y contar un poco acerca de lo que hacemos nosotros en la Universidad de Concepción y el interior del Instituto Miró. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Las computadoras usan interruptores como si fueran dedos para contar, transmitiendo señales eléctricas. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl y suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o tu plataforma de audio favorita. Quantum states allow for is much more complex information to be encoded into a single bit. La Raíz de la Ciencia es una presentación del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.